El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es hoy en día un gran país con un gran desarrollo económico y humano, que a pesar de ser considerado un país muy rico e influyente, no es ni la sombra de lo que era hace 1 o 2 siglos, cuando tenía bajo su control al llamado Imperio Británico, y era, sin disputa alguna, una de las más grandes potencias de todo el mundo. Los británicos son, hoy, uno de los pueblos más nacionalistas de la Europa occidental, y el hecho de que decayeran luego de estar en lo más alto es un recuerdo algo doloroso e incómodo para muchos de ellos. Esta fue una de las razones por las que en 2016 los británicos se salieron de la Unión Europea, porque según su punto de vista, esta organización y sus regulaciones resultaban un obstáculo para su soberanía nacional y para su inserción en el mundo como una gran potencia, totalmente independiente de los países europeos. Sin embargo, y aún saliendo de esta organización, el Reino Unido, por sus limitaciones geográficas y demográficas, sencillamente sigue sin posibilidad alguna de competir contra las grandes potencias del siglo XXI, como China o los Estados Unidos. Por esta razón, los británicos han diseñado una nueva estrategia: reunificar a parte de su antiguo imperio en un solo país. Se trata del proyecto Kansuk. Hace muchos años, durante la Segunda Guerra Mundial, el estadista británico Winston Churchill propuso la creación de 3 bloques para el mantenimiento de la paz en Occidente: los Estados Unidos de América, los Estados Unidos de Europa y el Kansuk. Kansuk se trata de una abreviación de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Sin embargo, por muchos años esta idea cayó en el olvido y no fue sino hasta el siglo XXI, en la actualidad, que volvieron a retomar este proyecto. Dicha unión incluiría solamente estos 4 países, debido a que estas eran las colonias que más racial y culturalmente se parecían al Reino Unido. Todos estos territorios tenían y siguen teniendo hoy en día población mayormente blanca de ascendencia británica. Todos hablan el inglés como idioma principal, todos tienen un modelo parlamentario, el llamado Westminster Parliamentary System, todos reconocen a la reina británica como su jefa de estado, y todos tienen altos niveles de desarrollo económico y una gran estabilidad interna. Además de esto, es importante resaltar que entre los británicos, canadienses, australianos y neozelandeses, a diferencia de otros países como Hispanoamérica y España, o los Estados Unidos con el Reino Unido, siempre ha existido una gran relación de cooperación y fraternidad, peleando codo a codo en importantes conflictos bélicos como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón, se excluyen a países importantes que alguna vez fueron parte del Imperio Británico, como la India o Sudáfrica, debido a que hoy en día son cultural y racialmente diferentes, además de tener un menor desarrollo económico y humano. Sin embargo, y todavía asumiendo que solamente estos 4 países se unificaran en uno solo, Kansuk tendría probablemente 126 millones de personas, lo que lo convertiría en el 11º país más poblado del mundo y una economía de 5.600 trillones de dólares, lo que lo convertiría automáticamente en el 3er país más rico y poderoso del mundo, solamente detrás de los Estados Unidos y de China. Y por supuesto, sin mencionar que tendría una de las esperanzas de vida más altas del mundo, y unas tasas de inflación y desempleo ridículamente bajas. Sin embargo, lo que diferencia al Kansuk de algunos otros movimientos irredentistas actuales es la posibilidad de que se pueda llevar a cabo, dejando de lado todos los puntos ya mencionados que favorecen esta unión, como la cultura o la historia. Importantes partidos políticos como el Partido Conservador Británico, el Partido Conservador Canadiense o distintos importantes políticos de estos 4 países han apoyado abiertamente la idea. En el caso del Reino Unido, muchos proponentes del Brexit ven al Kansuk como una posible gran alternativa a la Unión Europea. A pesar de todo esto, los proponentes de este movimiento siguen sin ponerse de acuerdo sobre si Kansuk debería ser solamente una organización más como la Unión Europea o si debería ser un país unificado y con cierto nivel de centralización. Si Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda se unificasen, sin duda alguna automáticamente pasarían a tener un puesto entre las grandes potencias del hoy y del mañana, junto con países como China, la India, Rusia o los Estados Unidos. El mundo sería testigo del renacimiento del Imperio Británico. Si tienes alguna otra opinión respecto al tema, eres bienvenido a dejarlo en los comentarios en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.